buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en el libro de Jonás, el hermano Jonás, capítulo 1, versículos 4 al 16. Libro de Jonás, capítulo 1, versículos 4 al 16. Si está en su poder, se puede poner sobre sus pies. Si por alguna dificultad no puede, no se preocupe. Jonás, capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 16. Hoy vamos a cubrir una sección grande que es una sola escena en el libro. ¿Está conmigo ahí? Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Puede tomar su asiento y oramos juntos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, rogándote que por tu Espíritu Santo, Señor, tu Hijo Jesucristo, se revele a nosotros hoy en tu palabra, Señor. Unidos a Él como estamos en su cuerpo por tu Espíritu. Edifícanos, consuélanos, direcciónanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie en el libro de Jonás. Para los que nos visitan por primera vez, hermano, me leíste el pensamiento. No te lo reveló ni carne ni sangre.
Para los que nos visitan por primera vez, es nuestra costumbre estudiar los libros de la Biblia en su totalidad. Tomamos un libro y vamos desde el capítulo 1 hasta el último. Estudiamos su tema principal y vamos desarrollando los sermones de ese libro. A veces usamos un libro del Nuevo Testamento completo, a veces usamos uno del Antiguo, tratando de tener una dieta balanceada, ¿cierto? Ahora, este es nuestro tercer sermón en el libro de Jonás, y yo quisiera empezar diciendo: ¿quién es este Dios que ama de una manera tan indómita y tan salvaje? ¿Quién es este Dios que cuando hace a un hombre el objeto de su amor, va hacia él con todo su poder si es necesario? ¿Qué tan lejos puede ir Dios para salvar a alguien de su pecado? ¿Qué tanto se atreve a involucrarse? ¿Saldrá de su trono sobre la bóveda celeste una vez más? ¿O estirará sus manos desde el cielo para salvar a un hombre? Por otro lado, ¿quién es el hombre que se endurece frente a su Dios y le da la espalda? Acumula pecado sobre pecado contra Dios y lejos de sentir contrición, se regocija, se jacta y se aleja de su voluntad. Cierra el hombre su corazón y entonces se siente libre. Prefiere creerle a la serpiente haciendo a Dios mentiroso y dice: edificaré, iré, volveré y viviré sin Dios. Hermanos, como vimos el sermón pasado, darle la espalda a Dios nunca ha sido un buen negocio. Pero la tragedia más grande que un hombre puede vivir es que Dios le dé la espalda a él. En nuestro pasaje, Jonás huyó, pero Dios no. Jonás se fue de Dios, pero Dios no lo soltó. Hermanos, toda la narrativa que estudiaremos hoy es una escena en la que vemos cómo Dios responde a la huida de Jonás y la presencia de una tormenta terrible a lo largo de todo el pasaje. Una tormenta de la que el autor nos deja claro que es Dios quien la envía. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No era el diablo, no eran otros espíritus chocarreños o chocarreros como los del Chavo, ¿verdad? Sino que era Dios quien había levantado un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, para entender esta sección, es importante que sepamos que por un tiempo Dios dejó a Jonás tranquilo a hacer lo que quería. Dios lo dejó reunir el dinero, hacer sus maletas, comprar su pasaje en Job, subirse a la embarcación y navegar por algún tiempo pensando: me he ido lejos de la presencia de Dios. Me he salido con la mía definitivamente. Iré a un lugar donde Dios no es rey, por lo tanto estaré libre de sus demandas. Hermanos, todas las conversaciones que veremos hoy se dan en una nave atravesada por una tormenta a punto de partirse. Esto es importante. Solo una lectura así nos puede acercar al verdadero sentido del pasaje. Nosotros hoy estamos secos, en sillas cómodas, con aires acondicionados. Pero el pasaje de hoy, mis hermanos, es importante que usted suba al barco que está a punto de romperse con Jonás. Es importante que se balancee sobre su asiento pensando en lo que está atravesando el texto en su narrativa. Yo sé que es difícil porque lo más cerca que usted ha estado de una tormenta en alta mar es el oleaje de regreso de las islas del Rosario, ¿verdad? Pero no es nada parecido, mis hermanos. La tormenta es tan fuerte que el autor nos dice: pensaron que se partiría la nave, hermanos.
¿Qué tan fuerte puede ser una tormenta para que el temor de que la nave se parta en dos atraviese a marineros experimentados? Otra cosa importante en nuestro pasaje es qué es lo que evoca esta tormenta. La palabra que se usa aquí para tormenta puede ser como un torbellino, eso que nosotros a veces vemos en las imágenes. Y esta palabra se usa en el libro de Job, en el capítulo 38, verso 1, y en el capítulo 40, verso 6, cuando se nos dice que Jehová respondió a Job desde el torbellino. Del centro del torbellino es que salió la voz de Dios para confrontar a Job cuando le dijo: ¿quién eres tú, verdad? ¿Quién es este hombre que lo escucho hablar como si supiera? Esta palabra también se usa en Jeremías 23, 19, en Jeremías 30, 23. No vamos a ir a los pasajes, pero los más juiciosos que toman notas pueden ir luego a esos pasajes. Y está asociada con el juicio de Dios. Hay un pasaje al que sí vamos a ir, que es lo que nos dice lo que la tormenta quiere provocar. ¿Qué es lo que este juicio aparente de Dios, este torbellino que atraviesa el barco en alta mar, quiere provocar? En el Salmo 107, versículos 23 al 28, tenemos una descripción espectacular. Salmo 107, hablando sobre el Dios que libra de la aflicción. Una de las aflicciones que pone a los hombres en aprieto, de la cual llegan a pensar que no pueden ser librados, son las tormentas en alta mar. Verso 23 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos sí han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos. Lo que sube hasta los cielos son las olas en el pasaje. Descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como hombres ebrios y toda su ciencia es inútil. Yo quiero que capture la imagen y la traspase a nuestro pasaje en Jonás, de cómo se sienten los marineros en alta mar cuando están atravesados por una tormenta. Repito, suben a los cielos las ondas, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Hay tormentas controlables en las que la ciencia de los marineros es útil para sortearlas. Pero lo que tenemos en nuestro pasaje, que es la imagen que estoy tratando de traer, es una en la que toda ciencia de los hombres es inútil. ¿Y qué hacen los hombres? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Él cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Hermanos, la imagen de nuestro pasaje es contundente. Después de decir toda esa perorata de palabras, lo que quería decir es esto: no puedes sobornar a una tormenta así. Una tormenta así no puede ser sobornada. No puedes usar la lógica, la retórica, los argumentos y las excusas. Lo que la tormenta hace en el pasaje es hablar sin palabras en nombre de Dios. Lo que la tormenta hace en el pasaje es hablar sin palabras en nombre de Dios. En otras palabras, cuando los predicadores callan, las tormentas hablan. Y aquí hay un elemento insertado en el pasaje, en el diálogo de este barco que está a punto de partirse. Hay dos cosas importantes. Uno, la voz de Dios en nuestra narrativa no aparece en los labios del profeta, sino en los labios de los hombres impíos. Guarde esa ironía ahí para más tarde. Dos, la tormenta en crecimiento es lo que guía lo que está pasando. La presencia de Dios en este pasaje no es solo explícita en la tormenta,
sino que está insertada en todas partes dentro del barco, en las mentes, en las palabras, en el diálogo, de manera no tan visible, pero lo suficiente para que sepamos quién está detrás de este asunto. Lo que podríamos decir es algo así. En el diálogo de nuestro pasaje se expresa con palabras lo que la tormenta expresa con vientos, truenos y lluvias. El diálogo interpreta o revela la voz de la tormenta. Otra cosa singular en el pasaje, yo espero que ya esté en el barco conmigo, algunos están empezando a sentir el viento en su rostro y las chispas de lluvia en sus brazos. Aleluya, dice el hermano con fe, así es. Hay un elemento increíble, hermanos, que es el telón de fondo de nuestro pasaje. Y es que no es solo una tormenta que está a punto de romper el barco, sino que es una tormenta que va en aumento. Escuchen, versículo 4. La tormenta está a punto de romper el barco, ¿verdad? La tempestad es tan grande que se pensó que partiría la nave. Versículo 12. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Una imagen que agranda la tormenta. Como si fuera poco, en el versículo 13. Los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y como si fuera poco, en el versículo 13, otra vez la expresión el mar se iba embraveciendo más y más. Hermanos, esta tormenta en la narrativa va creciendo. Si ya es difícil en el verso 4, para cuando llegamos al verso 13 es descrita como que se va embraveciendo más y más. Ahora, lo intenso e incontrolable de la tormenta en aumento es el telón de fondo que presiona la conversación en el barco. En otras palabras, el diálogo de este barco jamás se habría dado si la tormenta no viene sobre él. A medida que la tormenta se intensifica, el corazón de los hombres se va desnudando en el barco. El diálogo está dirigido en nuestro pasaje por 4 preguntas importantes. Son 4 momentos. 4 momentos en los que se intensifica la tormenta y guía el diálogo. Pero sabemos que aunque las preguntas están en boca de los hombres impíos en el barco, sabemos el autor sugiere quién está detrás de este aparente cuestionamiento. Las 4 preguntas las tenemos en el verso 6, donde se le dice: ¿qué tienes, dormilón? Verso 8, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Verso 10, ¿por qué has hecho esto? Verso 11, ¿qué haremos contigo? Hermanos, el tono de este sermón, a pesar de la ironía, no es jocoso. Porque no quiero hablar como alguien que se burla de la tormenta de otros, mis hermanos. El tono del sermón es sensible. Porque aunque muchos hoy en esta mañana vinieron secos, hay otros que están completamente empapados. Vinieron hoy domingo con sus ropas más pesadas porque están completamente mojadas. El semblante de algunos de ustedes es de hombres que están bajo la tormenta. Las preguntas del pasaje que se hacen a Jonás son para nosotros también. Ahora sí, comenzamos. Versículos 5 al 6. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, lo súbito, lo violento de la tormenta era algo que aún los marineros paganos pensaron y discernieron que tenía algún origen sobrenatural. Porque la respuesta es orar a sus dioses. Ellos dicen: esto que está pasando no es normal.
No he visto este tipo de tormentas antes. Algún origen sobrenatural puede que tengan. Y los paganos marineros se vuelcan a orar a sus dioses. Llenos de miedo, cada uno clama a su Dios. Renuncian a los enseres de la nave, la mercancía por la que las naves parten de un lugar a otro es botada para salvar la nave. Sin embargo, el contraste en el pasaje es que Jonás duerme. Los paganos apercibidos de que algo sucede espiritualmente y el hombre de Dios dormido en el camarote. Los puritanos llamaron al sueño de Jonás el sueño de la tristeza. El deseo de escapar de la realidad mediante el sueño, aunque sea temporalmente. ¿Le parece familiar? La expresión quiero dormirme y despertar cuando todo haya terminado. O quiero dormirme y pensar que esto que estoy viviendo ha sido solo un sueño. El sueño de la tristeza. Hermanos, si es increíble que la voz del capitán del barco le dice, usa la misma expresión con la que Dios le habló en el versículo 1 de este capítulo. Le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Las mismas palabras que Dios le dijo, levántate. Ahora le dice, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, la pregunta, aunque en el texto no se dice de quién viene, sabemos quién está detrás de la pregunta al corazón de Jonás. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. Hermanos, la tormenta quita las primeras esperanzas futiles y hace que los hombres levanten su rostro a Dios cuando la tormenta viene. El profeta calla y los marineros gentiles profetizan. Su corazón queda desnudado y su dureza expuesta. Un hombre dormido en semejantes aprietos. El corazón impenitente, hermanos, cuando nuestro corazón se endurece, puede resistir incluso los primeros impactos de la prueba. El pasaje del hijo pródigo no comienza en el final. Por mucho tiempo el hijo pródigo dijo, estoy bien, gastaré mi dinero, todo va saliendo como de costumbre. Cuando empezó la prueba, guardó la esperanza de que todo estaría bien lejos de la casa del Padre. Sin embargo, en nuestro pasaje, la tormenta va en aumento. El mar no se calma. Versículos 7 al 9. Jonás no responde, se queda callado. Levántate y clama a tu Dios. Resiste el llamado de Dios. Y en el verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venga, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. A los hombres impíos se le mete la inquietud de que el mal de la tormenta afuera se debe al pecado de alguien en el barco. Y echaron suertes, hermanos, y la suerte cayó sobre Jonás. Esto es improbable. Esto es improbable. Hermanos, cuando el discernimiento y la información no alcanzan, la suerte descubre lo que el ojo no puede ver. La suerte en aquellos días podría ser piedras pequeñas en una bolsa o unos palitos en una bolsa y se conjura algo, se pone un nombre para cada quien y se conjura. El nombre del de la piedra del que salga es aquel que es culpable en el barco. Pudo haber sido algo así. El caso es este, hermanos. Que en la suerte, cuando se echa suertes, se prescinde de la preferencia humana y se somete la decisión al Señor. Es decir, las herramientas humanas no alcanzan para hacer un juicio de por causa de quién la tormenta ha venido. Y al echar suertes, se abandonan los límites humanos para dejar que lo sobrenatural revele por causa de quién está pasando lo que está pasando. Josué echó suertes, por ejemplo, en el 18:6, en el capítulo 18:6, va a repartir la tierra. Y él
suelta sus preferencias humanas y echa suertes para ver a quién le cae qué pedazo de tierra, de manera que nunca los hombres puedan decir: Josué me dio a mí el pedazo de tierra en el que menos crece tal cosa. Para que los hombres sepan que la providencia les asignó aquello que les tocaba. En Levítico 16:8 el sacerdote echa suerte para escoger cuál de los dos animales va a morir y cuál va a ir al desierto. Y en Proverbios 16:33 nos dice: la suerte se echa sobre el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora, lo improbable del asunto es que los marineros no echan suertes a Jehová. Así que si no echan suertes aparentemente a Jehová, ¿no?, ¿qué Dios estará tomando la decisión? La providencia en el fondo está guiando todo. Hermanos, Jonás no ha dicho nada, pero la suerte revela que él está escondiendo algo. Y la suerte cae sobre él, y en el verso 8 se le dice: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? Y mire lo que le preguntan: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y a qué pueblo y de qué pueblo eres? Hermanos, la pregunta es una vez más punzante y él responde: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La suerte en principio desnuda a Jonás. La tormenta ha embravecido a tal punto que el recurso de echar suerte revela lo que está pasando en la vida de Jonás. Ahora, la ironía en este pasaje es esta, hermanos. Es que nadie puede vencer a la mano de Dios, ojo. Pulsear con la mano de Dios es torpe. Puede que parezca que vas venciendo. Jonás huye de su tierra para no hablar sobre su Dios a la clase de gente que está en el barco, a los hombres impíos. Y Jonás, irónicamente, se encuentra hablando en el barco sobre Dios a la misma clase de personas de la que él está huyendo. La ironía en el texto es que el endurecido en el pasaje es Jonás, y los hombres paganos poco a poco están creyendo en el testimonio del Dios de Jonás. Gracias por el amén, hermano. Sin embargo, el mar sigue embravecido. Versículo 10. Aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: hermanos, esta pregunta es punzante. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué esta maldad? ¿Por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo ha declarado. Es como preguntarle: ¿por qué, Jonás? ¿Por qué estás huyendo intencionalmente de la presencia de Dios, Jonás? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Hermano, Jonás se encuentra con la voz de Dios en labios impíos, cuestionando su decisión en medio de la nada, hermanos, bajo la tormenta. Jonás guarda silencio. La tormenta lo ha desnudado. Ya no puede esconderse. La dureza de nuestros corazones y la tormenta en aumento se encuentran, hermanos. Yo me imagino a Jonás mientras echaban suertes por acá, cruzando los dedos: que no caiga, que no caiga, que no caiga, que no caiga. Hermanos, el asunto en el texto es este: ¿qué debe hacer Dios si nos ama tanto? ¿Qué es lo que Dios debería hacer si ama a Jonás como lo ama, dejarlo ir libre? ¿O debe luchar para rescatarlo? Ese es el asunto. Si lo que justifica la tormenta es el amor de Dios para rescatar a Jonás,
Es la tormenta, el medio estruendoso, horrible, la circunstancia para llegar a su corazón, al fuero más íntimo y desnudarlo en el barco. Hermanos, nosotros usamos la expresión el ojo del huracán, ¿verdad? Dentro de la gran tormenta, hermanos, estaba la misericordia de Dios. El móvil de la tormenta no era la ira, no era el desprecio, era el amor que no se rinde, la misericordia de Dios. En el ojo del huracán estaba la misericordia de Dios trayéndolo de regreso. A veces el corazón se endurece a tal punto que es una tormenta la que finalmente lo quiebra. Nuestros corazones son prontos para olvidar lo que Dios ha hecho. Y damos la espalda a Dios, pensando que todo estará bien sin Dios. Y de repente una tormenta que no esperamos se arma. Y tratamos de apaciguar la tormenta, buscamos los mecanismos, olvidando que la tormenta en este pasaje es la misericordia de Dios, hermanos. El corazón del hijo pródigo no es quebrado, sino hasta que ya no tiene esperanza. Se encuentra en una finca comiendo comida de cerdos y solo hasta ese punto levanta sus ojos al cielo y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Escuchamos a la voz de David quebrantado diciendo: contra ti solo he pecado, para que tú seas tenido puro en tu juicio. Hermanos, ellos pensaron que la tormenta partiría el barco, pero lo único que la tormenta de la misericordia de Dios busca partir es el corazón. Ese es un punchline. En este momento tú decías: yeah, amén. Voy a repetirlo para que quede en el video, ¿no? Pensaron que la tormenta de la misericordia de Dios partiría el barco. Pero lo único que la tormenta de la misericordia de Dios busca partir es el corazón. Ahí quedó. Hermanos, a veces el corazón solo se inclina en el desierto. A veces las tormentas, como si fuera poco, ¿sabes qué dice el verso 11? Que aún así el mar sigue embraveciéndose más y más. La cuarta pregunta que le hacen los marineros es: entonces, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y aquí viene la rendición, hermanos. Jonás sabe que no puede escapar del amor de Dios, de la mano de Dios. Que Dios hizo los cielos y la tierra, que no hay un lugar donde podamos huir de su presencia. Y no solo de su presencia, sino de su compromiso para llevarnos con Él al cielo, hermanos. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El barco a punto de partirse. Y Jonás responde: tomadme y echadme al mar, y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El momento en el que el corazón finalmente se quiebra y ya no protesta y se rinde y dice: yo lo sé, que es por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? La tormenta, irónicamente, redunda en la salvación de los marineros. Su actividad antimisionera resultó irónicamente en la conversión de los gentiles. No puede escapar de su llamado ni en el día de su desobediencia. ¿No te pasa que intentas
pecar en el lugar más recóndito posible. Y justo allí aparecen los ojos que no esperaba. O alguien ebrio te recuerda, hermano, no te olvides del evangelio. O sea, hermanos, nosotros tenemos muchos escrúpulos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? No vamos a tales lugares y no nos juntamos con tales clases de gente. Pero la misericordia de Dios, hermano. Hermanos, la misericordia de Dios llega donde tú no, donde esa clase de gente que tú jamás irías. Allí va la misericordia. Allí va la misericordia. En un barco impío en alta mar salvando. En este episodio la esperanza, la justicia, la integridad residen no con Jonás, sino con el capitán y los marinos. El texto es claro. Los marinos se convierten. Verso 14, 15 y 16. No tenemos casi tiempo, pero hay conversión en el barco. Ahora, la respuesta que busca, la pregunta a la que busca responder nuestro sermón es esta. ¿Hasta dónde es Dios capaz de ir para salvar a Nínive? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué tanto Dios se atreve a ensuciarse para salvar a un pecador? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde? Un profeta infiel en el barco trajo la tormenta. Su desobediencia expuso a otros al juicio de Dios. Pero Dios, que es compasivo, ha obrado de este mal un bien. Ha obrado todo para bien. Romanos 8:28, explícito. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El que era el portador de la salvación ha fracasado en su obediencia, pero Dios en su fidelidad usó todo para bien. El portador de la salvación fracasa, pero el verdadero misionero en el texto, que es Dios, no fracasa. Dios está tan decidido en salvar a Nínive que hará cualquier cosa para lograrlo. La salvación llegó a una embarcación que se rompía. Hermanos, es imposible no pensar en Jesús dormido en la embarcación en medio de la tormenta y sus discípulos temblando de miedo, ¿verdad? Y ellos pensando diciéndole, maestro, despiértate para que nos salves, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? El portador de la salvación infiel trae la tormenta, ¿verdad? Cuando se le dice levántate y clama a tu Dios para ver si nos salva, es imposible porque Él ha traído el pecado sobre ese barco. Pero cuando se le dice a Jesús levántate, Él sale al barco y le habla a la tormenta y le dice calma mar, calma, y trae la salvación sobre sus discípulos, ¿verdad? Hermanos, el asunto no es la tormenta, es el Dios de la tormenta. Jonás fracasa en apaciguarlo, pero Jesús no. Jesús lo hace. El profeta de Dios habla también a los mares y trae paz y sosiego sobre sus discípulos. Hermanos, ¿hasta dónde es Dios capaz de ir? ¿Sabe hasta dónde es capaz de ir? Él no solo es capaz de armar una tormenta en un barco que va camino a Tarsis. Él ha salido del cielo hacia la tierra para rescatarnos a nosotros. Nunca ningún misionero, no importa dónde vaya, nunca ningún misionero podrá cubrir la distancia que se cubre del cielo de Dios hasta Nazaret, al pesebre en Belén. La misión más lejana ha sido hecha allá. Es por eso que es posible las otras misiones que nosotros hacemos. Jesús, bajo la tormenta, en Mateo capítulo 27. Hermanos,
Oh, hermanos, Mateo 27. Versículos 45 y 46. El cielo también se oscureció para Jesús. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió la tormenta, no por su pecado, sino por el tuyo. El cielo se oscureció para él y no apareció nadie en quien lo salvase. Dios apareció en el barco para salvar a Jonás y a los marineros, pero él quedó solo y sufrió el impacto de la tormenta. Se partió la nave de su vida, fue muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Desde allí mismo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, ¿hasta dónde es capaz Dios de ir por ti o por tu familia? Yo te aconsejo que temas a Dios más que a los hombres. Escucha, ¿hasta dónde, qué clase de compromiso tiene Dios contigo? Oh, hermanos. Algunos en esta mañana vinieron empapados en lágrimas, con el barco a punto de romperse. Sepa usted, cristiano, sepa siempre usted que ha creído en Cristo, que la misericordia de Dios lo sostiene. La tormenta para ti nunca será para muerte. Es inevitable para mí, mis hermanos, leer la tormenta que atravesó Pablo en el libro de Hechos, capítulo 27. Ya con esto termino. Sé que el sermón se está alargando. ¿No se está durmiendo todavía? ¿O cuántos sueños ya se ha echado más bien? En ningún momento. Okay. Hechos capítulo 27, hermanos. La tempestad en el mar. Los hombres de Dios son expertos en tempestades. Ellos hacen cursos que se llaman ¿Cómo sobrevivir a un barco que está a punto de romperse? ¿Y cuál es su currículum, Señor? He sobrevivido a varias tormentas, a varios azotes. Se supone que eso era un chiste, pero está bien. Verso 13, capítulo 27 de Hechos. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. El barco va, viento en popa. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa en el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, hermanos, la imagen. Recuerde la imagen del pasaje. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, digo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído
y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. La razón es esta. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, el hombre de Dios en el barco es visitado por el ángel. Y el ángel le dice: la tormenta no será para muerte. Estoy conduciendo el barco con mis vientos a otro destino que tú no tenías planeado. Pero te concedo la vida de todos los que están en la tripulación. Dios, que salió como misionero antes que Pablo, ya había ido al lugar donde quería que Pablo llegara, hermanos. Tal parece que Dios conduce las misiones de la historia de la iglesia con tormentas. Parece. Pero para los que esperan en la misericordia de Jehová, el ángel de Dios no me ha visitado a mí esta noche. Pero con toda certeza puedo decirte: la tormenta no es para muerte. La tormenta no es para muerte. Dios está al control. Oh, hermano. Esa la pagan por Neki después. Dios está al control, hermano. Está quebrado. Porque en la tormenta uno se hace impotente, hermano. No puedes inventar nada. Doblar tus rodillas y orar. Pero Jesús está ahí. Jesús está ahí. Tú no vas en el barco con Jonás. Tú vas con uno más grande que Jonás en el barco. En cualquier momento él saldrá a flote y dirá: calla, se apaciguará todo. Para nosotros como cristianos esta es una buena noticia. Saber, es duro. Yo reconozco que es duro saber que nuestras vidas no están finalmente en nuestras manos. Imagínate decirle a un hombre: tu vida no está en tus manos. ¿Cómo así? Si todo lo que estoy haciendo es intentar controlar mi vida en mis manos. Yo sé que es duro, pero son buenas noticias. Dios te hizo con la tormenta en mente. Ahora el mar está tranquilo. Jonás ha sido arrojado. Pero ¿dónde está Jonás, hermano? ¿Dónde? Otra batalla se libra ahora bajo el agua, hermanos. Un monstruo de proporciones titánicas le ha salido al encuentro. Y adivine usted quién lo ha enviado. Para saber lo que pasa bajo el mar, lo espero en el próximo sermón sobre Jonás. Hermano mío, hermano, no te rindas, te lo ruego. No te rindas, mi hermano. Abraza a la persona que está ahí a tu lado y oremos unos por otros. Padre Rey, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna, Señor. Nuestros ojos se han cansado de llorar, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Fortalécenos en el poder de tu fuerza, para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, Señor, estar firmes. Por favor, reprende tú a Satanás y a sus acechanzas contra nosotros, Señor. ¿Cómo nos defenderemos de todos esos demonios, Señor? ¿Cómo? Son legiones sobre legiones, Señor. Defiéndenos tú, Señor.
Levántate, Señor, y pelea por nosotros como tú has prometido. Ten misericordia de nosotros por la sangre de Cristo tu Hijo, Señor. Sálvanos, que perecemos, Señor. Levántate y háblale a la tormenta, Señor, una vez más. Amén.